Hola, bienvenidos a nuestra sesión de Geometría Moderna 1. Y pues bueno, ayer vimos ejemplos, ¿no? Que tenían que ver con la potencia de un punto respecto a la circunferencia, a dos circunferencias. No recuerdo si lo vimos ayer. Sí lo vimos ayer, ¿no? Hoy veremos una propiedad interesante, ¿no? Conocida como fórmula de Euler. Ajá. Y bueno, aquí ya lo apunté, miren. Dice, bueno, ahí está, ¿no? Pero dice que una condición necesaria y suficiente para la existencia de un triángulo, permítame ponerlo así, ¿no? Para no escribir tanto, para la existencia de un triángulo con circuncírculo OR, uh-huh, o sea, este circuncírculo, ¿no? Centro en O y radio R mayúscula, e incírculo IR, ¿no? Este incírculo de centro en I y radio R minúscula es la igualdad, o sea, para que es la igualdad, esta igualdad, ¿no? O I al cuadrado igual a R cuadrada menos 2 R mayúscula por R minúscula, que R mayúscula pues es el radio del círculo grande y R minúscula el radio del círculo pequeño. Entonces, lo que dice es que si yo tengo un triángulo cualquiera, la condición necesaria y suficiente para que exista este incírculo, ¿no? Y este circuncírculo es que se dé esta igualdad. Uh-huh. Más bien para la existencia de un triángulo. Uh-huh. Porque tengo los dos círculos, ¿no? Y la existencia más bien del triángulo con el circuncírculo dado OR y el incírculo dado IR. Uh-huh. Uh-huh. Para que exista el triángulo, más bien, ¿no? Para que exista el triángulo. O sea, como tenemos los círculos y lo que la condición de, del teorema de Euler es que exista, que para que exista el triángulo se debe de cumplir esta relación. Uh-huh. Donde pues la relación aquí dice cómo está o I al cuadrado con respecto al radio del círculo grande y el radio del círculo pequeño. Uh-huh. Entonces vamos a hacer la demostración, ¿no? Demostración. Hice el dibujo, no lo hice con calma antes, para no estarlo trazando, porque luego es complicado, ¿no? Pero ahorita voy a ir explicando cómo es que se trazan, pues, cómo es que se hace el círculo, ¿no? Cómo es que lo fui trazando. Entonces, a ver. Primero, pues sea A un punto, o no sé si incluso conviene, bueno, mejor así, lo voy explicando, sobre el círculo o sobre el circuncírculo, ¿no? Sobre el circuncírculo C igual a OR. Uh-huh. El C es el círculo grande y C' es el círculo pequeño. Uh-huh. Entonces, sobre el círculo grande tomamos el punto A, ¿no? Sobre el circuncírculo y luego trazamos B y C, ¿no? O sea, hagan de cuenta que estas no las tenemos, ¿no? Así. Ajá, entonces tenemos ni esta tampoco, ¿no? Ni esta, ¿no? Mejor lo borro y luego ya lo voy lo vuelvo a dibujar, ¿no? Así. Y aquí tenemos I, ¿no? Entonces, sobre el círculo grande, escogemos el punto A, tomamos el punto A, y sean entonces B y C. Vamos a trazar B y C de tal manera que son los puntos de intersección del circuncírculo C, uh-huh, con las tangentes desde B. Desde A, perdón, al círculo C'. Uh-huh. Entonces por A trazamos una recta que sea tangente a este círculo.
Ajá. Trazamos una recta que sea tangente. Y donde corte al círculo C, a este círculo grande, le ponemos B. Luego por A trazamos la recta que sea tangente al círculo pequeño. La trazamos por aquí. Una cosa así. Y donde corte al círculo grande, le ponemos C. Entonces eso es lo que hice, ¿no? Sean B y C los puntos de intersección del círculo C' con las tangentes desde A al círculo C', ¿no? Que es de centro I, radio R. Ajá. Nada más hemos construido ¿no? Estas tangentes. Ahora, y bueno, también vamos a trazar vamos a tener lo siguiente. El triángulo ABC admite a C', ajá. O sea, este círculo lo admite como incírculo, sí y solo sí. BC es tangente a C, sí, solo sí. BC es tangente a la circunferencia C'. O sea, para que este sea el incírculo del triángulo ABC, pues BC, esta recta, debe de ser tangente. Debe de ser tangente en un punto, aquí. Entonces déjenme borrar esto. Ya veremos más adelante, ¿no? El dibujo pues lo voy a dejar porque lo voy a ocupar, pero todo esto lo voy a borrar, ¿no? Porque esto ya, para continuar aquí, ¿no? Este es B. Entonces, ¿cómo quedamos en que el triángulo ABC admite a la circunferencia C' como incírculo? Pues sí y solo sí. BC es tangente a C', ¿no? A C'. Y bueno, y BC es tangente a C', sí y solo sí. El ángulo ABI es igual al ángulo IBC. ABI, o sea,
trazamos esta recta. Si el ángulo ABI es igual al ángulo IBC, ¿no? IBC, o sea, si este ángulo es igual que este. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si este ángulo es igual a este, pues entonces esta va a ser bisectriz. ¿Sí están de acuerdo? Esta recta, la BI, aunque la prolonguemos, ¿sí? Si esta es bisectriz, entonces es la distancia del punto I a cada uno de estos dos lados es la misma, ¿no? Y la distancia, ¿cómo se mide, no? Con la tangente. Perdón, con la perpendicular desde ahí. ¿Sí recuerdan eso? Entonces la forma en que esta sea tangente, pues es que este ángulo de aquí sea igual a este ángulo de aquí. Eso convierte esta en bisectriz y por lo tanto, entonces este lado sería tangente, ¿no? Lo mismo pasaría si por aquí trazo una bisectriz, pues este lado, como estas son tangentes, de hecho, puedo trazar la bisectriz por aquí, ¿no? Bueno. Entonces, lo que dije, ¿no? Puedo trazar la recta por A, que pase por I, ajá, y a donde intersecta le llamo D. Como estas dos rectas son tangentes, ajá, esta es una bisectriz, de hecho, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces, bueno, voy a poner eso. Entonces sea de el punto de intersección. De la recta ahí, con el círculo, ¿no? Con el círculo C, este punto. Ahora, AI es bisectriz. Entonces, tenemos que el ángulo, ¿no? El ángulo IAB es igual al ángulo CAI. Y AB es igual al ángulo CAI. Pues porque desde aquí estamos tomando las tangentes. Ajá. Estamos tomando las tangentes al círculo. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué más tenemos? Tenemos que... Ajá. Por eso porque como estamos tomando esta es bisectriz, ¿no? Esta es bisectriz. Y esta tiene que ser bisectriz, ¿no? Para que este lado sea tangente a este, ¿no? Entonces, bueno, regresando hacia lo que estábamos, ahí es bisectriz, ¿no? Entonces tenemos que el ángulo IAB es igual al ángulo CAI, o sea, este es igual a este, ¿no? Ahora, además el ángulo CAI es igual al ángulo CBD. ¿Por qué? A ver, CAI abre este arco, ¿no? Y el CBD, o sea, si trazo esta, el CBD, también abre este arco, ¿no? Entonces, como abren el mismo arco dentro de una circunferencia, pues este ángulo tiene que ser igual a este, ya que abren el mismo arco. De hecho, abren este arco, ¿no? Los dos.
ángulos. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos estas, ¿no? No olviden esto, lo que vamos obteniendo. Apuntarlo de alguna manera, ¿no? CI igual al CBD. ¿Qué más? Y ya que ambos ángulos, bueno, ya que ambos ángulos, pues abren del mismo arco, ¿no? Por lo tanto, el ángulo IAB, pues debe de ser igual al ángulo CBD, ¿no? Porque pues este es igual a este, pero este es igual a este, entonces este, pues es igual a este, ¿no? Ahora, como el ángulo BID es exterior, del, es exterior del triángulo ABI, tenemos que ¿qué? Tenemos que, a ver, vamos a ver esto. El ángulo BDI, 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 BPDI, o sea, este ángulo es exterior del ángulo ABI, del triángulo ABI, ABI, ajá, ¿no? A ver, voy a ver si estoy haciéndolo. BID, perdón, BID. Sí, ya me decía yo que me había equivocado. Perdón, es este. Ajá. Ese ángulo es exterior al triángulo ABI. ABI, ajá. Es exterior a este triángulo, ¿no? Este ángulo de aquí, en rojo. Entonces, tenemos una propiedad que nos dice que entonces este ángulo de aquí, el ángulo BID, debe de ser igual ¿a qué? A la suma de los ángulos opuestos, ¿no? Porque estamos considerando este triángulo. Entonces, el ángulo opuesto es este de aquí, este y este, ¿no? Estos dos son los ángulos opuestos a este. Entonces, BID es igual al ángulo ABI más el ángulo IAB. Este ángulo es igual a la suma de los dos opuestos, ¿no? Eso lo vimos desde el principio, ¿no? Lo vimos desde el principio en nuestras sesiones de geometría moderna. Y por lo tanto, de aquí, pues haciendo un simple despeje, ¿qué obtenemos? Que el ángulo IAB es igual al ángulo BID menos el ángulo ABI. ¿Sí? Bueno, tengan en mente esta igualdad, ¿no? Ya vamos a ir aquí ocupando cada vez más estas igualdades que vamos obteniendo. Así que ténganlas en mente. Déjenme borrar entonces acá arriba. No hay que olvidar ningún detalle de lo que hemos venido haciendo, ¿no? Todo nos va a servir. Entonces aquí déjenme borrar. Bien, ahora también tenemos que el ángulo CBD pues es igual al ángulo IBD menos el ángulo IBC. A ver, el ángulo CBD, o sea, este ángulo de aquí, ¿no? Este ángulo de aquí es igual al IBD, ajá, todo menos IBC, claro. Si a todo le quito este cachito, pues me queda el azul, ¿no? Entonces, esta igualdad está bien, ¿no? Esta igualdad es correcta. Bien, ¿qué más? Bueno, y también tenemos
Ujú. Y el ángulo IAB, pues es igual al ángulo CBD. Ujú. IAB y AB es igual al CBD. ¿Por qué? Pues porque abren el mismo arco. Ajá. El IAB, que es este, en verde, es igual que el CBD. Pues porque los dos abren este arco. ¿Sí? Los dos abren el arco BD. Entonces el IAB es igual al CBD. Ajá. Bien. ¿No? Y entonces el ángulo BID menos el ángulo ABI es igual al ángulo IBD menos el ángulo IBC. Ujú. ¿Dónde tuve esto? Ah, sí. Esto lo obtuve de de lo que yo ya tenía. Lo voy a poner por aquí. Porque yo ya tenía. mm, a ver. A ver, ¿qué hice aquí? El IAB es igual al CBD. Ajá, eso sí, ¿no? Ya lo expliqué. Y el ángulo IAB, y entonces el ángulo BID menos el ángulo ABI es igual al IBD menos el IBC. Ah, sí, claro, claro. Es que ya había tenido que anteriormente ya había hecho en lo que borré que el ángulo IAB pues es igual al ángulo, ya lo borré, ¿no? Al ángulo BID menos ABI. Ujú. Ah, de hecho creo que aquí lo tengo. IAB aquí lo tengo, esto azul que les dije. No lo olviden, ¿no? Aquí lo tengo, todavía no lo borro. Ajá. Pero luego obtuve esta igualdad, ¿no? Y tenía esta también. Entonces, sustituyendo, ¿no? Esto, que es esto, pero esto, que es esto, me obtuve esto, ¿no? Esta igualdad. Claro, es importante, ¿no? Que la tengan bien clara, ¿no? Que tengan bien claro lo que hice. Es más, la voy a poner otra vez, pero con más espacio. Sí, claro. Es que como es aquí un poco de confuso, como que cuesta trabajo un poco a veces, ¿no? Pero bueno,
Ajá. Entonces lo que obtuve es esto, ¿no? Que el ángulo B y D, haciendo toda esa cadena de igualdades, menos el ángulo ABI, pues es igual al ángulo IBD menos el ángulo IBC. Eso es. Ajá. Y esto se cumple, por lo tanto, o esto se cumple si solo si, o más bien, el ángulo ABI es igual al ángulo IBC, sí y solo si el ángulo BID es igual al ángulo IBD. Pues sí, porque si son iguales este y este, se cancelarían, ¿no? Y entonces ya me quedaría, pues ya me quedaría ahí una igualdad, ¿no? Déjenme ver. B y D, menos ABI. B y D menos ABI es igual a IBD menos IBC. IBC, ajá. Ah, claro, sí. Si B y D, o sea, si este y este son iguales, ¿no? Se cancelarían y entonces me quedaría este con este. Bien. Ahora, pero estos dos ángulos son ángulos opuestos, ¿no? A los lados BD y D. Estos dos ángulos, estos son ángulos opuestos, ¿no? Estos son ángulos opuestos a los lados BD y D del triángulo IBD. O sea, si consideramos este triángulo, el triángulo IBD, no sé con qué color marcarlo. Con azul, a ver. Consideren este triángulo. Entonces estos ángulos son ángulos opuestos, ¿no? De este triángulo, del triángulo este, ¿no? Del IBD. Sí, estos ángulos son opuestos, ¿no? IBD, BID, BID y IBD. Este y este. Son opuestos, por lo que podemos entonces reformular el problema de la siguiente manera, ¿no? Hasta esto, bueno, sí hemos hecho bastante para llegar a lo que sigue. Entonces todo lo que estamos haciendo lo podemos resumir o reformular como sigue. El triángulo ABC admite a C' igual a este, ¿no? Al circuncírculo este, como circuncírculo, más bien al círculo, ¿no? Como circuncírculo. Sí, solo sí. BD es igual a ID. Vea que los ángulos opuestos pues deben de ser iguales, ¿no? Si se cumple esto, entonces lo admite como circuncírculo. Entonces ahora vamos a ver esto, ¿no? ¿Cómo se puede cumplir esto? Entonces ahora sea E el punto de tangencia del círculo C' con AB y D'.
D' va a ser el punto diametralmente opuesto. D', el punto diametralmente opuesto. O sea que, ahorita les explico esto. Diametralmente opuesto a D en la circunferencia C. A ver, vamos a ver esto, ¿no? Vamos a ver esto. Este punto D, si estoy hablando de D', que es el punto diametralmente opuesto, quiere decir que debo de considerar el diámetro bueno, o sea, voy a trazar el punto de O, del centro O a D, la recta esta, y luego continúo, ¿no? O sea, tomo el diámetro. En realidad estoy tomando el diámetro que pasa por O y D. Ajá. Y a este punto de acá, este va a ser D', ese va a ser el punto diametralmente opuesto, o sea que está opuesto de lado a lado, ¿no? Por el diámetro en la circunferencia. Y entonces ahora el punto E es el punto de tangencia del círculo C', este círculo chiquito, con AB. Entonces aquí, ¿no? Este va a ser el punto. Si ese es el punto de tangencia, ese es el punto E, ¿no? Y hacemos esta recta. Esta pues va a ser un ángulo recto, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque esta recta en este punto es tangente. Bueno, ahora que tenemos eso, ahora los triángulos rectángulos A y E y D'B tienen los ángulos IAE y D'B iguales. A ver, vamos a considerar entonces el triángulo A y E, o sea, este chiquito, y el triángulo D'B, del triángulo D'B, o sea, todo ¿no? ¿Sí? Son triángulos rectángulos los dos. ¿Por qué? Porque D'D' es un diámetro. Entonces este ángulo de aquí, el triángulo D'BD, es un ángulo rectángulo. El triángulo es un ángulo recto, perdón, es un ángulo recto. Ay, qué cosas digo. Triángulo BD' es de 90 grados. ¿Sí? Porque este es un diámetro. BD' es un ángulo recto. Este es el A. También el ángulo A, E, I también es de 90 grados, ¿no? Porque este es el punto en la que la recta AB es tangente, en el que la recta AB es tangente, ¿no? Ahora, tenemos que los ángulos IAE, los ángulos IAE, IAE y el ángulo D'B, pues son iguales, ¿sí? Porque abren el mismo arco. Este ángulo de aquí, este ángulo, abre este arco, y este ángulo de aquí también abre el mismo arco, ¿no? Como abren el mismo arco, este ángulo, lo voy a poner igual con verde. Estos ángulos son iguales. Y tienen el ángulo de 90 grados en común. Por lo tanto, estos dos triángulos son semejantes, ¿no? Son iguales por el criterio ángulo-ángulo. Se tiene
que el triángulo AIE y el triángulo D'B son semejantes. Son semejantes. Y pues esta semejanza nos va a garantizar algo muy interesante. Déjeme ver cómo voy de tiempo. Sí. Sí, creo que sí nos va a dar tiempo. Entonces los triángulos estos son semejantes, ¿no? El grande y el pequeño. Es más, quisiera colorearlos para que se note. O sea, los triángulos que van a resultar o que resultan ser semejantes, pues es este, ¿no? Todo este grande. Todo este triángulo grande. Y el triángulo pequeño este, ¿no? ¿Sí? Esos dos triángulos. O no sé con qué color, con rojo. Tal vez con rojo. Queda mejor. Ajá. Esos dos triángulos son semejantes. Es más, lo voy a apuntar aquí, ¿no? Por lo tanto, el triángulo AIE es semejante al triángulo D'B. Por esta semejanza, entonces, por esta semejanza, ¿qué tenemos? Pues tenemos que AI entre D'D, pues es igual a IE, entre Db, y esto es sí, solo sí. Pues aquí nada más hacemos operaciones, ¿no? Algebraicas. Y obtenemos que AI entre IE, pues es igual a D'D entre Db. ¿Sí? Y esto es sí, solo sí. Obtenemos que AI por Db es igual a D'D por IE. Solo haciendo operaciones algebraicas. Bueno, y como D'D es igual a 2R mayúscula, ¿por qué? Porque este es un radio, ¿no? Y este es otro radio. Este de acá es otro radio. Este es un radio. Entonces, D'D, como es un diámetro, pues es 2R, ¿no? Porque recuerden que la circunferencia grande tiene centro O, radio R mayúscula, y la circunferencia chica tiene centro I, radio R minúscula. Y tenemos que IE, como es radio del círculo chiquito, pues tenemos que esto es R, ¿no? R chiquita. R minúscula. Entonces, AI por Db, pues es igual a 2R por R, nada más considerando esto, ¿no? Esta igualdad. Y ya por este lado, pues tenemos esta igualdad, ¿no? Y esta, pues, ténganla en mente, ¿no? No la olviden, apúntenla, la vamos a utilizar, ¿no? Más adelante. Nos costó bastante sacarla, ¿no? Entonces, voy a borrar para continuar con lo demás. Bien. Ahora, quiero recordarles cómo obteníamos la potencia, por ejemplo, de un punto, ¿no? Es que aquí, por ejemplo, vamos a tener, a ver si tenemos, por ejemplo, la circunferencia, ¿no? Y tenemos, este es el centro, ¿no? De la circunferencia. Y tenemos un punto cualquiera, ¿no? Dentro de la circunferencia, por ejemplo, un punto P, ¿no? Y trazamos entonces una cuerda
que pase por P. Pues dejamos esta cuerda. Y luego un diámetro, ¿no? Que pase por, bueno, aquí que sea AB, ¿no? Y luego un diámetro que pase por P, ¿no? Y pues a esto le ponemos, si le ponemos CD, digamos, ¿qué obtenemos? ¿Cómo obtenemos la potencia? Pues obtenemos, en este caso obtendríamos que AP por PB es igual a PC por PD, ¿sí? Es que quiero que lo recuerden porque esto lo vamos a usar aquí. También vamos a trazar o vamos a calcular. Vamos a calcular la potencia del punto I. Del punto I que está dentro, que en realidad pues está dentro de toda la circunferencia. Entonces vamos a calcular la potencia del punto I. Ajá. Y pues no lo voy a trazar aquí, pero podemos trazar un diámetro que pase por aquí, ¿no? O bueno, voy a trazarlo, pero con un color más tenue para que no se vea. Digamos para calcular la potencia, ¿no? Del punto I. En realidad vamos a tener algo así, ¿no? Por aquí tenemos el punto I. Por aquí está el centro O, ¿no? Digamos que por ahí esté. Y lo que hice fue trazar un diámetro por I. Ajá. Y luego pues voy a considerar ya la cuerda AD. Ajá. Hagan de cuenta que saqué esto y lo puse aquí, ¿no? Medio torcido y aquí lo puse. Este es O y esto es I, ¿no? Entonces al calcular la potencia de este punto, ¿cómo va a ser? Bueno, digamos que aquí le voy a poner G y aquí le voy a poner H, ¿no? Entonces si calculo la potencia de este punto, pues ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar que AI por ID va a ser igual a IG por IH, ¿sí? Con respecto a esto, como lo que tengo ahí, ¿no? IG por IH. Pero en este caso, como C es igual a OR, o sea, este es un radio, esto es R y esto es R. Esta es una cuerda y este es un diámetro, ¿no? Entonces, IG, pues es igual a R mayúscula menos OI. Ajá. Digamos que IG, ¿no? Es R mayúscula menos OI, que es este cachito. Y luego IH, ¿sí? Va a ser a R más OI. Y IH es desde aquí, ¿no? Es desde aquí, sí. IH va a ser OI más R. Entonces así nos va a quedar, ¿no? ¿Por qué lo pongo? Porque ahorita vamos a calcular la potencia así como lo hice aquí. Y pues para que no se confundan, ¿no? Porque vamos a tener lo siguiente. Entonces, vamos a tener, o por otro lado, bueno, lo voy a poner así. Por otra parte, tomemos la potencia del punto I con respecto al círculo C. Y esto tenemos que, entonces, más bien, ahí por ID, pues va a ser igual a R menos OI por R más OI. Ajá, porque nos había quedado IG, ¿no? IG por IH. Como lo había puesto en el circulito que hice ahorita, ¿no? Y me había quedado que IG pues era igual a R menos OI. Ajá. IG e IG era igual o es igual a R más OI. De ahí es de donde saqué esto, ¿no? Entonces, pero esto, bueno, lo voy a borrar, ¿no? Nada más fue para que no se pierdan de lo que estoy haciendo. Si hacemos D
igual a OI, pues entonces nos queda que AI por ID es igual a R menos D, ¿sí? Por R más D, ¿sí? Pero esto es igual entonces a R cuadrada menos D cuadrada. Ajá. Ahora, entonces tenemos dos igualdades, ¿no? La que habíamos obtenido y esta de ahorita. Entonces tenemos que por un lado AI es igual a 2R entre DB y también ahí va a ser igual a R cuadrada menos D cuadrada, ¿sí? Entre ID. Nada más despejé de aquí y de la anterior igualdad, ¿no? Y ya nada más igualamos esto, ¿no? Entonces igualamos estas, voy a ponerlo aquí arriba. ¿Qué nos va a quedar? Por lo tanto, 2R mayúscula entre R, entre DB, va a ser igual más bien 2R mayúscula entre R cuadrada menos D cuadrada, pues es igual a DB entre ID. Y pues esto es sí, solo sí. Sí, solo sí, BD es igual a ID. Sí, solo si R cuadrada menos D cuadrada es igual a 2R, ¿no? 2R. Y lo que queríamos obtener. Ajá, ¿no? Y esto es sí, solo sí. Pues ya de aquí sale, ¿no? Que OI al cuadrado debe ser igual a R cuadrada menos 2R por R minúscula. Sí. Nada más haciendo ahí cuentas, ¿no? Entonces, voy a borrar esto. Y ya terminamos, ¿no? Entonces esto fue todo, ¿no? Por esta sesión. Gracias por su atención. Si todo va bien, nos vemos la siguiente clase. Hasta luego.